Bienvenidos a nuestro servicio dominical. Es un placer ver a cada uno de ustedes. Quisiera que me acompañaran en su Biblia al libro de Juan, capítulo 18, para estudiar la lección o el mensaje del día de hoy. Juan 18. Y poco a poco comenzamos a acercarnos a lo que va a ser el final de esta serie. En algunas semanas más hemos tomado algunos meses para estudiar el Evangelio de Juan y sin duda un evangelio con muchos principios para nosotros, un evangelio que tiene un propósito universalista, de que no importa la cultura, la época en que se lea, la persona puede entender que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es Dios y es por ende el único que puede salvarnos. En Juan 18 vamos a tener diferentes secuencias de eventos. Jesús tomamos nosotros algunas semanas para estudiar el discurso en el aposento alto, en una ocasión donde Jesús compartiría una de las últimas palabras con sus discípulos antes de la crucifixión, tratando de consolarles a ellos sobre la idea de la partida de Jesús. Él avisó que volvería de vuelta al Padre, que les dejaría, que su presencia física no estaría más con ellos, pero prometió dejarles el Espíritu Santo, quien podría estar en ellos y en todos a la misma vez y poder acompañarles, empoderarles y ayudarles en lo que iba a ser esta transición, la pérdida de la presencia física de Cristo, pero también el surgimiento y el establecimiento de la era de la iglesia. En el capítulo 18 vamos a ver nosotros ahí lo que viene a continuación de este discurso en el aposento alto, de esta cena que ellos compartieron allí. Ahí mismo nosotros vimos hace algunas semanas que se revela la identidad del traidor. Jesucristo dijo: a quien yo dé de comer este pan, esa persona es. Judas comió, él se sintió y se fue de esta reunión. El resto de la cena la comparten solo los 11 apóstoles y Jesús. Y capítulo 18, versículo 1, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Aquí vamos a ver nosotros diferentes eventos, secuencia de situaciones que se van dando, una serie de circunstancias que se van concatenando para llevar a cabo el plan de Dios de redención. Jesús sabía, él llevaba un calendario propio, un horario divino. Él buscaba retardar su captura cuando el tiempo no había llegado, pero cuando la hora llegó, como él dijo en el capítulo 17, verso 1, Padre, la hora ha llegado, glorifícate entonces en mí. Jesús entonces ahora se va a entregar voluntariamente a las autoridades para que pueda continuar el curso del plan divino para la salvación del hombre. El versículo 1 dice: habiendo dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces vemos aquí que Judas va, aquí el Evangelio de Juan deja varias cosas sin mencionar, que son mencionadas en otros escritos de los otros evangelios. Judas haría un trato con algunos líderes, ellos acordarían 30 piezas de plata, él acordaría hacer una señal de un beso cuando él encuentre a la persona que ellos debían arrestar. Eso no es mencionado aquí, pero esto ocurre. El huerto, versículo 1, que se menciona aquí es el huerto de Getsemaní, en el cual Jesús, en otros pasajes de la Escritura se menciona cómo él oraría, pediría a los discípulos que ellos esperen ahí paciente, que no se duerman, que velen con él, porque la hora había llegado y el que se acercaba a entregarle estaba pronto. Entonces se menciona cómo él incluso llega en un momento a sudar sangre del estrés de la situación,
de la inminente captura que van a hacer de él para su crucifixión. Nada de esto es mencionado aquí, porque el evangelista tiene otras cosas que quiere mostrarnos, por lo menos el evangelista Juan en este caso. Versículo 1, hablando de este huerto y de este torrente de Cedrón. Este torrente de Cedrón es un río, ¿ya? Que está como alrededor de la ciudad, que pasa por ahí este caudal de agua, que no es muy grande, pero es un río que no es mencionado en ningún otro evangelio, que solo es mencionado aquí, y que tiene un paralelismo en el Antiguo Testamento un poco curioso. Versículo 1 dice ahí, este se llama río de Cedrón. Este río es un arroyo que tiene cierta significancia en la cultura judía, porque a las orillas y digamos en las aguas de este río fue que, por ejemplo, en 2 de Samuel 15, David cruzaría, ¿cierto? El rey David cruzaría este río saliendo de Jerusalén en un momento en el que él es rechazado por su nación y traicionado por su hijo Absalón. Por diferentes circunstancias, David es rechazado por los suyos y él tiene casi como que arrancar de la ciudad, y atraviesa, se menciona allá en el libro de 2 de Samuel, este mismo torrente de agua o río, versículo 1, de Cedrón. Jesús ha sido rechazado también por su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, y él se encuentra en los mismos alrededores de este mismo torrente. No se nos explica ni se nos dice exactamente en la Biblia que mención esté aquí por el tema de David, pero sí es curioso notar este paralelismo que hay. David y Jesús serían rechazados por los suyos y tendrían que cruzar las aguas del río Cedrón para refugiarse de alguna manera de aquellos que les habían rechazado. Y es curioso más aún el paralelismo, porque la persona que sería una especie de consejero que entregaría a David también, que orquestaría, digamos, esta traición del pueblo y del hijo Absalón en contra de su padre, llamado Ahitofel, el consejero traicionero que elabora, digamos, la rebelión en contra de David. Cuando es encontrado y confrontado, 2 de Samuel capítulo 17, versículo 23, este consejero se ahorcaría, y Absalón, el hijo de David, quien también participaría en esta rebelión en contra de su padre, se escaparía y terminaría en las ramas de un árbol enredado, medio colgado, donde sería ahí que lo encontrarían y lo matarían también colgado en este árbol. El traicionero, Judas, quien traicionaría a Jesús, también siendo confrontado por los efectos de la decisión que había tomado de entregar al Salvador, terminaría enredado en un árbol como Absalón, ahorcado como Ahitofel. Deja muchos detalles de largo el evangelista Juan, pero hay algunos que él menciona que son detalles que él nos deja aquí, que nos hace ver lo que está sucediendo. Hay un paralelismo aquí, como unas comparaciones, lo que está por suceder con Jesús, con lo que sucedió en el pasado. Y el día de hoy quisiera hablarte de eso y cómo los creyentes, hermanos, en Cristo Jesús, y por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo es el Dios de las segundas oportunidades, hermanos. Amén. Tanto en historias como la de David mencionada aquí, quien en su vida tendría también diferentes oportunidades de pecado y que él defraudaría al Señor, pero él sería restaurado. Como el mismo Señor Jesucristo, que hace algunos capítulos él mencionó, capítulo 16, verso 20, que los discípulos debían convertir lamento y lloro de la partida en gozo, y cómo él convertía la cruz
que era una situación de humillación, en una oportunidad para la gloria de Dios. Capítulo 17, versículo 1, la hora ha llegado de que Él sea crucificado, pero Él dice, glorifícate a tu Hijo y glorifícate en mí. Es decir, que no va a ser una experiencia humillatoria, pero de gloria finalmente para Dios. Aquí vemos también cómo Dios sigue convirtiendo las situaciones. Y aquí vemos cómo Él va, a pesar de que en el pasado situaciones similares a las orillas del río El Cedrón, versículo 1, y dentro de un huerto algunas personas cometieron algunos errores, el Dios de las segundas oportunidades puede hacerlas nuevas, todas las cosas, por su propia gracia y misericordia. Y lo que en el pasado a las orillas del río Cedrón fue una ocasión de tristeza, en las manos de David, siendo rechazado, perseguido y teniendo que refugiarse al otro lado de este río, en esta ocasión sería una oportunidad de esperanza, porque a través de todo lo que sucedería a las orillas de este río y de este rechazo es que vendría la salvación. ¿Y por qué no mencionar capítulo 18, versículo 1? Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto allí en Getsemaní. Y es curioso cómo se da esta escena también, porque la historia humana comienza en un huerto, allá en el libro de Génesis. El primer hombre y mujer son creados y colocados en un huerto, en un lugar donde no existía la presencia del pecado y donde estaban en comunión y en armonía con Dios. En ese mismo huerto, el primer pecado del hombre fue cometido. El primer Adán desobedeció a Dios en un huerto y sería arrojado del huerto para que posteriormente, como indica por ejemplo en Romanos 5, el postrer Adán, por su obediencia, iría a un segundo huerto aquí en Getsemaní. En un primer huerto, Adán trajo el pecado y la muerte a la humanidad, pero Jesús, por su obediencia, traería justicia y vida a todos los que confían en Él. Él sería obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y la historia humana, no, entonces hay like para los que tienen plantita, ¿no? Va como de huerto en huerto, hermano, ¿no? Porque tenemos ahí el primer huerto donde comienza todo. Aquí en este segundo huerto, cómo se están decidiendo los últimos eventos para la obra de salvación. Y la historia humana terminará en otro huerto. En Apocalipsis 21 y 22 se habla de una ciudad celestial, una nueva Jerusalén que describe Juan. En una nueva creación sin la presencia del pecado. En ese huerto no habrá más muerte ni maldición. El río no será de agua, sino de agua de vida. Correrá incesantemente allí, y los árboles no serán de fruto, sino será el mismo árbol de la vida que producirá fruto en abundancia en aquella nueva creación. En Edén sería el huerto de la desobediencia y el pecado. Getsemaní sería el huerto de la obediencia y la sumisión. Y la nueva Jerusalén será el huerto eterno de delicia y de satisfacción para la gloria de Dios. El nombre no es mencionado aquí, versículo 1, solo se menciona un huerto, pero sí es mencionado en otros evangelios, se llama Getsemaní. Esta hacienda de vides, de plantas de uva, estaba a las orillas de este río, el Cedrón. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Perdón, yo mencioné de vides, son de olivos. Hay olivos en ese huerto. Es decir, que se recogían las aceitunas y se debían colocar en una especie de prensa donde a través de un sistema se presionaba para que ésta liberara su aceite. De donde, bueno, ahora todos comemos nosotros aceite de oliva, ¿no? En nuestras comidas. O también puede usar mezcla, hermano, ¿ya? Entonces puede usar vegetal si no es
como el presupuesto, ¿no? Pero oliva también es rico, entonces siempre se puede usar vegetal, pero si puede oliva, mejor ya. No, broma. Pero es curioso nuevamente esto. En este huerto, ¿no? En el primer huerto cometería el primer pecado, y en este segundo huerto el pecado mostraría toda su cara, capturando al Señor, ¿cierto? En esta situación. Pero también en este segundo huerto está siendo juzgado el pecado por la obediencia de aquel que está yendo a la muerte y muerte de cruz. En la Biblia varias veces se habla de el lagar de la ira de Dios, utilizando las figuras tanto de la prensa de aceite como de exprimir, digamos, las uvas, para referirse a cómo Dios juzga el pecado. Y es curioso que Él, entre una gran cantidad de otros huertos o haciendas que habían a las orillas, fuera Getsemaní. Tanto como Dios juzgando el pecado, como Él siendo presionado por esta situación, por esta captura que va a sufrir y crucifixión, el resultado será algo puro y sin pecado. Versículo 2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y Judas, tomando pues una compañía de soldados, esa palabra compañía es un término militar romano, ¿cierto?, de la época. Ellos dividían los soldados utilizando diferentes terminologías para hablar de escuadrones. Por ejemplo, una centuria son 100 soldados, una legión son 6.000 soldados. Y aquí se utiliza una palabra donde dice compañía, es una palabra que es como cohorte, algo así, pero que significa, es una unidad de medida de contabilidad de los soldados, que significa 600. No sabemos si fueron 600 soldados con Judas, o que él tenía autoridad para pedir hasta 600 oficiales para que acompañaran. Pero sí se menciona, versículo 3, que tomaría una compañía o una cohorte de soldados, es decir, unos 600 soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas y antorchas con armas. Pero Jesús, versículos 4, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese lo que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Aquí vemos entonces, algunos catalogan esto como una de las mayores traiciones que se pudo haber hecho a alguna persona alguna vez. La traición de Judas, pasando 3 años con él, aprendiendo de él, enseñado por él, y aún así traicionándole de esta manera tan aberrante. Versículo 3, acompañado posiblemente de un par de cientos de soldados para atrapar al Cordero de Dios. Es curioso, y se debate algunos teólogos, versículo 5, sobre cómo estas personas caen al suelo, versículos 5 y 6, cuando él dice: yo soy. Y podemos intentar imaginarnos esa escena: 600 soldados ahí todos preparados para arrestar a él, cayendo como piezas de dominó al solo oír el versículo 6, la frase yo soy de nuestro Salvador. Esto resalta la divinidad del Señor.
Vemos aquí que el versículo también 4, sabiendo todas las cosas y continuando con su calendario divino, Él se va a entregar. El versículo 6 se menciona que estas personas caen en tierra, retroceden ante su poder, ante su voz. Esto es para que ellos entiendan que si lo están arrestando es porque Él se entrega, porque de otra manera no podrían retener al Dios y creador de todas las cosas. Versículo 7. Ante la repregunta, ellos continúan afirmando que buscan a Jesús. Y 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hay diferentes elementos que aparecen aquí en estas secuencias, hermanos. Estaba el huerto, está el río, está la copa, versículo 11, de la cual vamos a tomar otra semana para estudiar solamente sobre esta copa. Pero ahora vemos, por favor, versículo 10, la espada que desenvaina a Pedro. Tuvo que haber sido alguna especie de, casi como navaja, chiquitito, cuchillo. No es como una espada larga de samurái, ¿ya? Entonces, algo como de defensa personal, probablemente algo que usaba para cortar cuerdas o para hacer diferentes cosas menores. Versículo, mira lo que dice 10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pedro malentendió muchas de las cosas que el Señor había dicho en el pasado. Por ejemplo, miren en la Biblia, el libro de Lucas, capítulo 22, verso 35. Lucas 22, versículo 35. Dice la Biblia ahí: y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada. Entonces, mira el versículo 36. Pues ahora, el que tiene la bolsa, tome. Y el que tiene la alforja, también la tome. Y el que tiene la espada, venda su capa. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ya el Señor dijo: lleven un cuchillo para el camino. Entonces nunca se sabe cuándo tienes que abrir un mango a la mitad. ¿Ya? Entonces, pelar una fruta, no sé. Pedro entonces dijo: ya voy a conseguirme un arma, ¿no? Voy a conseguirme un cuchillo, voy a conseguirme una espada. Y parece que tomó a pecho las palabras, que volviendo al capítulo 18 de Juan, entonces saca esto que el Señor le había dicho: cuando vayan a predicar el evangelio en las ciudades, ¿no? Lleven una bolsa, lleven un abrigo, lleven un cuchillo, ¿no? Y Pedro andaba con el cuchillo, pero aquí le va a dar un uso indebido. Ya versículo 10 dice: Pedro tenía una espada. Él malentendió las palabras del Señor que dijo más temprano esa noche, y aquí entonces saca esta espada y la desenvainó, y en un movimiento que aparentemente indican que él buscó cortarle la cabeza, hermano. Entonces, si le arrancó la oreja, el golpe no fue a los pies, ¿no? Entonces él le apuntó a la cabeza. Por la cámara aparece Raúl que está aquí con... Versículo 10. Nuevamente, mira lo que dice: Pedro, que tenía la espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Algunos detalles que no son mencionados en el Evangelio. El Señor Jesucristo sanaría la oreja de esta persona. Él colocaría su mano y él restauraría esta situación. Pero el tema es aquí Pedro, él, como todos los apóstoles, debía aprender a depender más del Espíritu Santo y ejercer sabiduría. De hecho, a lo largo de los evangelios y hasta el mismo momento de
partida del Señor y su ascensión, los apóstoles todavía tienen algunas dudas y les falta entender sobre esto. Ellos esperaban que Jesucristo estableciera el reino en ese momento y derrocara a Roma y estableciera su propio reinado. Pero Jesucristo no nos ha dado ese tipo de armas, hermanos. El arma es la palabra, las ideas, el espíritu. Esas eran las batallas que ellos debían librar. Aquí Pedro entonces malinterpretó algunas de las enseñanzas de Jesucristo. Y versículo 10, aparte que le falta depender más del espíritu, aparte que Pedro está aquí, vamos a ver nosotros enseguida, fuera de la voluntad de Dios, y él está camino a la negación, ¿cierto? A negar al Señor 3 veces en este acto carnal, inmaduro, poco sabio, poco atinado. Versículo 10, Pedro intenta asesinar a una persona, lo que quedaría en tentativa de homicidio, ¿ya? Entonces, porque él solo alcanzaría a hacerle una herida, ¿no? Y cortarle la oreja derecha. Cometió toda equivocación posible. Luchó contra el enemigo errado, con las armas equivocadas, por los motivos incorrectos, y consiguió, obviamente, el resultado equivocado. Estaba oponiéndose a la voluntad de Dios, porque todo lo que estaba sucediendo ahí era para que se cumpliese la Escritura que decía que había de suceder esas cosas sobre el Señor. Amén. Todo lo que estaba sucediendo ahí era parte del cronograma y del calendario divino para la consumación de la obra de salvación para los hombres. Y Pedro está aparentemente defendiendo a su Señor o haciendo cosas para Dios, pero en realidad está yendo en contra de la voluntad de Dios a través de lo que estaba haciendo. Se estaba oponiendo a la voluntad de Dios y estorbando a la obra que Jesús vino a realizar. La verdad que todos somos Pedros en algún momento, hermano, ¿ya? Podríamos nosotros ponernos en una especie de posición en donde queramos juzgar a estas personas, pero antes de juzgar a nadie, mejor examinemos a nosotros, hermanos. Antes de juzgarle tan severamente a ellos, examinemos nosotros nuestra propia vida. Si no nos hemos comportado así alguna vez, en contra de la voluntad de Dios, con las herramientas incorrectas, por los motivos incorrectos. Cuando algo comienza de esa manera, el único destino es el fracaso. Pedro había discutido con el Señor en el aposento alto. Cuando él hablaba de que iba a entregarse, él dijo: nunca acontezca esto, yo daré mi vida, yo iré hasta la muerte si es necesario. Cuando él le lavó los pies, dijo: no me laves, y después le dijo: no, lávame completo. Todo el tiempo discutiendo con el Señor. E incluso cuando el Señor le dijo que él le negaría 3 veces esa misma noche, él rechazó categóricamente que haría tal cosa. Pero mira lo que dicen los versículos siguientes, por favor. Mira lo que dice 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto pasó en capítulos anteriores, unas declaraciones que hizo el sumo sacerdote. Pero mira el 15, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Tuvo que haber sido José de Arimatea o Nicodemo. Y dice: pero Pedro, versículo 15, y entonces este discípulo entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, porque tenía acceso. Mas Pedro estaba afuera a la puerta.
Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaban Pedro en pie, calentándose. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él lo negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de Malco, ya pariente de aquel al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Las primeras dos preguntas son como una construcción en negativo, como todavía tienen dudas, pero esta última pregunta, 26, tiene una construcción positiva. La persona está afirmando esto en forma de pregunta. Sí te he visto, ¿cierto? Con él en el huerto. Y 27, y Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Este debería haber sido unos días bastante largos, tanto para el Señor como para los apóstoles. Comenzarían cerca del mediodía, la cena en el aposento alto, pasarían la tarde, cantarían salmos, se daría la identidad del el que iba a traicionarle. Ellos compartirían algunas enseñanzas. Jesús lavaría los pies. Hacia la noche se avisaría de la partida, últimas palabras de consuelo y de despedida, consejos para soportar y aprender a convertir las situaciones en oportunidades para la gloria de Dios. Acercándonos más a las vigilias de la noche. Estaban divididas como en cuatro grandes vigilias, de 6 a 9, 9 a 12, 12 a 3 y 3 a 6 de la mañana. Entre la tercera y cuarta vigilia, estamos hablando ya en la madrugada, entre las 3 y 4 de la mañana, cantan los gallos. Se le conoce como la tercera vigilia. Tuvo que haber sido alrededor de las 2 o 3 de la mañana esta situación. Una noche larga ya. Y fría al parecer también. Versículo 18. Algunos de los guardias se hacían fuego ahí, se trataban de calentar en esta oscura y penumbrosa noche. Y ahí estaba Pedro. Fíjate cómo el evangelista habla de Simón y no de Pedro, pero Jesús habla de Pedro. Versículo 10, Simón Pedro desenvainó la espada. Mira lo que dice el versículo, por favor, 15. Simón Pedro seguía con otro discípulo. Mira lo que dice también el versículo, por favor, 11. Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo a veces leer, se llama Cincelado por las manos del maestro, y muestra esta transición entre Simón a Pedro. Como, digamos, este hombre temperamental, inoportuno, inmaduro y con muchas cualidades que tenía para mejorar, Simón se convierte en un gran anciano sabio llamado Pedro en el futuro. Vemos aquí a Simón actuando todavía con actitudes pecaminosas, había comparaciones y competencias entre ellos, e incluso en este caso él intenta asesinar a uno de los guardias y va siguiendo de lejos al Señor, pero negando que pertenezca a uno de sus discípulos. Mira lo que dice capítulo 1, Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1, por favor. Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira el versículo 2.
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, Pedro anduvo en consejo de malos, siguió a Jesús de lejos, entró al patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro debería haber seguido el consejo de Jesús y debería haberse ido rápidamente. La Biblia decía en el libro de Isaías que cuando el pastor sería atrapado, las ovejas serían dispersas. Pero Pedro se queda ahí en contra de lo que Dios había demandado y de lo que Jesús había aconsejado.